Vamos a iniciar, o ya estoy iniciando de plano, en verdad, la presentación. Y pues nuevamente dándole las gracias a todos ustedes que han asistido. Y les quiero comentar, la presentación de hoy va a ser una serie de pláticas relacionadas con la validación de métodos. Entonces, pues nada más presentándonos, nosotros somos parte del Centro de Aplicaciones Analíticas y de Investigación, que ofrece servicios de capacitación, asesoría y consultoría en términos de análisis químicos, investigación de fármacos, medicamentos, alimentos y desarrollo de metodologías cuantitativas. Muchos de nuestros colaboradores son de la Facultad de Farmacia, eh, egresados, estudiantes y algunos compañeros profesores. Entonces, pues van dando paso a nuestro viernes de ciencia. El tema en general se conoce como, lo vamos a llamar, desarrollo y validación de un método para cuantificación. Miren, este fue el que nos presentó Liz y la última semana, perdón, ese sí no lo pasamos. Aquí estamos nosotros, nuestra etiqueta de dónde nos se pueden comunicar con nosotros. Estamos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitadores externos y estamos ya en proceso de presentar todas nuestras competencias como centro evaluador del conocer. Entonces, bueno, aquí podrán tener algo de información de cómo comunicarse con nosotros y estamos promoviendo la apertura de un curso de cromatografía de líquidos para las fechas del 20, 21 y 22 de febrero. Por si están interesados, pueden comunicarse a nuestros correos. De momento, eh, al teléfono que tenemos aquí en pantalla. Y si están interesados o nos ayudan a compartir la información, se los agradecemos mucho. Bueno, el taller, como les decía, va a ser de varios días. Lo vamos a llamar validación de métodos analíticos. Lo presentaré yo, un servidor de ustedes, doctor Julio César Rivera Leiva. Y bueno, como una introducción general, pues la presentación va a estar dividida aproximadamente en 6 partes. Entonces, si les interesara de verdad estar aquí, no lo pierdan. No lo pierdan porque vamos a estar avanzando, no en esta presentación y por supuesto disponibles para que hagan sus consultas, cualquier duda que tengan, háblenme para que vayamos deteniendo. Hoy vamos a ver parte 1 y parte 2 y en 15 días continuaremos con esta presentación, así que estaremos enviando las invitaciones para que lo tengan bien presente, por favor. Entonces, en esta parte 1 queremos dar una visión sobre la cuantificación de los compuestos, qué podemos y qué queremos cuantificar. Les voy a pasar una serie de diapositivas o de imágenes donde ustedes van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra forma de cuantificar o qué es lo que vamos a cuantificar? Pero si lo pueden visualizar de otra manera, porque es lo que pretendo, chequen ustedes que son imágenes que tienen muchas cosas que son medibles, muchas características que son medibles, desde la intensidad de luz, la presión del mar en este caso, la imagen, dimensiones de cada uno de esos objetos. Pues no sé si sean reales o no, son imágenes que yo encontré en internet, pero que de alguna manera me dan una idea de lo que yo tendría o podría medir. Una construcción perfecta bajo el mar, dicen por ahí. ¿Cuántos individuos encontramos todos estos bajo el mar? Figuras. Esta imagen, déjenme poner por aquí un puntero. Esta imagen que pudiera ser un platillo volador. ¿De qué tamaño puede ser? La parte de arriba, la pirámide, ustedes vean de qué tamaño es el individuo y de qué tamaño es esta construcción. Independientemente de que puedan ser reales o no, pues es una forma de visualizar qué puedo medir. Aquí pues hasta las dos ilustraciones de arriba podemos ver imágenes de marinas. Sin embargo, ya en la parte de abajo estamos viendo imágenes del espacio, en donde en una pues podemos ver alguna constelación espacial con unas intensidades de luz que se ven preciosas, y de este lado izquierdo o derecho, perdón, podemos observar una estación espacial y un fenómeno a nivel de la superficie de la Tierra. ¿Qué podemos medir ahí? La intensidad de luz, la distancia a la cual se encuentran las estrellas, no sé, el tamaño de las imágenes. Todo eso para mí es una cuestión de qué podemos medir.
o cómo lo podemos medir. En estas otras imágenes espaciales también se puede visualizar una serie de fenómenos en donde también hay muchas cosas que son medibles. Lo interesante en este caso son las imágenes rojas. ¿Qué nos dicen las imágenes rojas? Pues dicen que en el espacio lo que se pueden medir son temperaturas. Y aquí lo estamos viendo. ¿Cómo medimos la temperatura de un cuerpo en el espacio? Bueno, ya algunos pueden hablar de la ciencia ficción. Vean ustedes la imagen que tengo aquí en el ángulo inferior derecho, donde visualizamos un aparato que está midiendo la temperatura corporal de algunos sujetos que están por el otro lado. Eso ya parece una cuestión de ciencia ficción, pero sabemos que se utiliza en algunas operaciones militares. El hecho de que con los rayos infrarrojos ya se puede medir la temperatura de algunos cuerpos. Entonces aquí también estamos viendo esta situación, ¿no? Que vemos en el espacio, pues fenómenos interestelares. En la Tierra, pues ya vemos la imagen de algunos seres vivos que emiten una radiación calórica a través de aquí podemos ver claramente el instrumento que lo mide, un aparato de rayos infrarrojos como termómetro. Y bueno, aquí estamos viendo una imagen que nos puede ver, que nos permite visualizar los huesos de una estructura ósea. Y van a decir, ¿todo esto para qué? Bueno, no olvidemos que siempre queremos medir. En esta situación, en estas imágenes, lo que podemos ver son los colores de algunas estructuras de la Tierra, en donde podemos pensar por qué tiene ese color rojo, por qué tiene esa intensidad, por qué tiene ese color amarillo, ese color verde, qué profundidad tiene, en qué consiste el color azul, qué mide ese color verde. Acá en el ángulo superior izquierdo, pues podemos ver diferentes regiones pobladas por vegetación y poblaciones desérticas. Aquí la cuestión es preguntarse cómo es que se obtuvieron estas imágenes y qué estamos viendo, qué estamos midiendo. En estas otras imágenes, pues ya son imágenes de laboratorio donde vemos unas flamas de diferentes colores y diferentes intensidades. Nosotros siempre hemos pensado que podemos medir, pero ¿qué medimos? ¿Cantidades? ¿Presencia de algo? ¿Intensidad de algo? Precisamente aquí es donde empezamos a visualizar que el medir no es solamente medir cantidades como estamos acostumbrados. En estas imágenes observamos soluciones que tienen apariencias diferentes. Algunas son opalescentes, otras son turbias, por la presencia obviamente de algunos componentes, porque son mezclas. Pero nuevamente, ¿qué medimos y cómo lo medimos? Entonces, siempre en la naturaleza vamos a encontrar situaciones de medición donde podemos medir. Bueno, lástima que estas imágenes me quedaron muy borrosas a la hora de la preparación, pero si ustedes pueden visualizar las dos imágenes a la derecha, tanto la superior como la inferior izquierda derecha, podrán ver que se refieren a equipos de absorción atómica, equipos a los cuales pues nosotros no hemos accedido, no estamos familiarizados con ello. Y nuestra pregunta es, bueno, ya hace rato vi un termómetro de luz infrarroja que me mide temperaturas. Ahorita estoy viendo un equipo que le llaman absorción atómica y que me mide. Aquí lo tienen, es una de tantas marcas, está al centro. Es el de absorción atómica y pues vemos una flama en medio. Bueno, estas imágenes que continúan también me van a dar esa idea de qué estoy midiendo. Por ejemplo, en suelos siempre vemos contaminantes, vemos evolución de cómo cambia la apariencia de un suelo. Y entonces podemos hablar de degradaciones, podemos hablar de presencia de microorganismos, crecimiento de plantas. Y muchos de esos fenómenos son los que nosotros medimos, pero ¿cómo los medimos? Y lo más interesante, ¿qué tan cierto es lo que nosotros podemos medir? Aquí en la parte superior derecha podemos ver un tratamiento de tierras. Medimos la consistencia y densidad de los suelos, apariencia de los suelos, características de los suelos. En la parte inferior izquierda, donde está el cursor, vemos la presión de vapor que se genera en una tubería o en un recipiente. Acá podemos ver ciertamente la afinidad que tienen dos fases, una fase oleosa de color verde con una fase acuosa de color transparente, qué tanto se pueden mezclar.
Y bueno, no dejamos de lado las cuestiones biológicas. ¿Qué medimos en un organismo biológico? El número de estructuras, tamaño de sus estructuras, los movimientos interiores de sus estructuras. Yo no lo había visualizado, pero había por ahí, o hay una doctora aquí que nos acompaña, no, pues no siempre, pero está aquí en la facultad y que miden latidos una, de pulgas de agua. Yo no las había conocido, pero se ve el corazón, se ven sus estructuras internas y vaya que es interesante visualizar qué cosas podemos medir. Estos ya son imágenes más conocidas para nosotros, algunas imágenes, algunas situaciones de suelos, trabajo en la campana, en fin. Y por supuesto, hablemos de algunas situaciones en los animales que también se pueden medir, ¿no? Entonces, siempre vamos a hablar de medir. Y cuando medimos, esas mediciones las podemos representar en gráficas. Aquí en esta última parte pues vemos crecimiento microbiológico en la parte de arriba, en la parte de abajo vemos la evolución en función del tiempo de lo que ha pasado en un suelo. En un suelo se ven cambios notables desde un principio hasta un final y eso para nosotros es una cinética. En la parte de arriba nos hablan de una cinética de crecimiento de microbios, en este caso cinéticas de presencia de cianuro en la tierra. Entonces, nosotros medimos. Y la cuestión es, cuando medimos, ¿qué medimos y cómo lo medimos? Un poco traté de llevarlos por este camino, porque nosotros tenemos una idea general de lo que es la medición. Tratamos de medir siempre a través de metodologías y estamos acostumbrados a visualizarlo de la siguiente forma. Una clasificación tradicional de los métodos analíticos. La clasificación de métodos analíticos cualitativos que por definición o una forma de definirlo son aquellos que están basados en la presencia o ausencia de un analito cuando queremos ver un compuesto que está o no está presente o una característica, la que ustedes quieran visualizar, es grande, es pequeño, es horrible, es feo, está o no está presente, en fin, normalmente aquí hablamos de una cualidad, una característica cualitativa y pues la respuesta siempre es está o no está. O aquellos métodos cuantitativos que están basados en la presencia y en la cantidad de ese analito o característica. Aquí cuando las características están presentes, nosotros ya generamos una escala. En solubilidad, pues es soluble o no es soluble, eso sería cualitativo. Pero cuando decimos es muy soluble, soluble, poco soluble, casi insoluble, ya estamos dando una escala cuantitativa. Ahí hablando de una característica o simplemente del número, ¿no? De un analito, 1 microgramo por mililitro, 3 miligramos, 10 microgramos, ya estamos dando un número muy específico. Y esta es la clasificación tradicional de los métodos analíticos que nosotros manejamos de manera general. Sin embargo, cuando vemos todas las imágenes precedentes, encontramos que tenemos muchas cosas que medir. Medimos la intensidad de luz, medimos la intensidad del color, medimos qué es lo que produce ese color, hablando de los fenómenos de flamometría, por ejemplo. Y todo eso nos lleva precisamente a entender que tenemos muchos métodos que nos van a hacer o nos van a permitir conocer pues la presencia o ausencia del analito o de la característica o igualmente su cantidad presente. Y hoy tenemos por ahí otros métodos que aunque ya los vimos por aquí, no los percibimos fácilmente. Voy a trasladarme nuevamente a las diapositivas y podemos ver esto. Métodos cualitativos, pues parte de lo que estábamos viendo en las diapositivas iniciales, ¿no? Flamas de diferentes colores, donde una flama de color azul me indica que tengo un elemento que se está quemando ahí, una flama de color morado, una flama de color naranja o amarillo, que puede ser, no estoy diciendo ahorita que corresponda,
pero vemos aquí en las soluciones de color, puede ser la presencia de dicromato, puede ser la presencia de una sal de cobre, la presencia de un permanganato, y entonces ya estamos hablando de compuestos que están o no están. Y acá, en esta otra parte, pues tenemos ¿cómo se llama? La presencia de componentes, bueno, dos soluciones, una solución que está clara, una que está contaminada, que bueno, que tiene diferentes componentes que parecen ser la más sucia, y eso es lo interesante. Al final nosotros ya percibimos, y al percibir esa característica, pues estamos observando o encontrando que ¿cómo se llama? Que tenemos diferentes componentes que podemos medir. Entonces, como lo vemos aquí abajo, pues vemos lo que decíamos o describíamos hace rato, la presencia de temperatura en diferentes cuerpos, en un cuerpo humano, en animales, en algunas, no sé, circunstancias. Aquí sí no recuerdo de dónde eran. Aquí se ve una mano y aquí se ve un cuerpo celeste que si ustedes lo checan muy bien, pues se darán cuenta que es Júpiter. Bueno, si es que han viajado a Júpiter, por supuesto, ¿verdad? Yo ya fui y ya vine, por eso se los digo. Métodos cuantitativos. Observamos por acá una serie de soluciones donde encontramos que el componente que genera esta solución y esta coloración pues está en una forma diluida al principio y una forma muy concentrada conforme avanzamos hacia la derecha. Entonces ya estamos viendo una escala de colores, una escala de presencia. Y caray, aquí cómo le doy. Perdón, discúlpenme un poquito. Pero sí, ¿cómo, cómo hacemos que el que el los que el, cómo podemos determinar la presencia de ese analito? Pues ya a través de una escala como esta que le llamamos curva de referencia posiblemente, o en la parte de abajo una curva de turbidez. Vean las soluciones un poco más diluidas y las soluciones más turbias. Entonces, pues aquí podemos visualizar una forma de graficarla, ¿no? A través de un plano cartesiano con dos ejes. Medimos la concentración y podemos visualizar una característica. Entonces ya estamos hablando de un método cuantitativo, perdón. Entonces, sí ya estamos visualizando lo que tradicionalmente manejamos. Denme oportunidad de ver si puedo darle entrada a estos chicos que quieren integrarse, pero es que no puedo hacerlo desde aquí. No entiendo cómo hacerlo. Denme oportunidad. Ay, Dios. A ver, creo que es desde aquí. O ya se fueron, ya no están. Me parece que ya no quieren entrar o se cansaron de esperar. Bueno, continuamos nosotros porque sí, el tema tiene que continuar. ¿Se sigue viendo la presentación? Por favor, nomás si me confirman. Sí, doctor. Gracias. Entonces, pues esta es la visión tradicional que tenemos con los métodos. Esta es la forma en que vemos nosotros los métodos cuantitativos, cualitativos o los métodos de cuantificación siempre. Pero ahora sí les quiero comentar, tenemos también métodos cuantitativos que no solo se limitan a cuantificar pues el componente. Vamos a darles una clasificación un poco más fina. La medición de los componentes principales. ¿Qué es eso? Pues es simplemente saber que el compuesto está presente y no está presente, y que además podemos dar una composición, un número. Los métodos analíticos actualmente, ya desde hace varios años, no estoy diciendo que sea de ayer a hoy o que yo lo haya inventado, no. Los métodos analíticos, vamos ya a hablar en general de los métodos analíticos, se pueden clasificar actualmente de una manera más fina.
Y una de esas clasificaciones es la siguiente: la medición de componentes principales en una mezcla. Entonces aquí entendamos que tenemos una mezcla, y de la mezcla pues pueden ser mezclas sólidas, líquidas, gaseosas, pero siempre una mezcla va a tener más de dos componentes. Uno de ellos siempre va a estar bueno, no siempre, puede estar en mayor proporción y los otros pueden estar en menor proporción. Un ejemplo de componente principal lo voy a dar aquí, más o menos para que me entiendan. Finalmente, el método que me va a permitir cuantificar al componente de interés es un método cuantitativo. Pero pensemos, cuando nosotros hacemos una mezcla de azúcar con agua, generalmente pongo 250 mililitros de agua que caben en un vaso y le pongo una cucharada de azúcar. Agito, ya tengo mi mezcla. Ahí el componente principal pues es el agua. Yo podría cuantificar la cantidad de agua en esa mezcla. Debiera de ser capaz de cuantificarla si tengo la preparación necesaria. Entonces, en esa mezcla el componente principal es el agua. Igualmente en esa mezcla posiblemente no solo hay azúcar, también puede haber otros componentes. Hablemos de sales de potasio, sales de sodio, fosfatos, carbonatos y una serie de componentes que vienen precisamente de la purificación de agua y que están presentes, pero que están presentes en cantidades muy pequeñas. Entonces, nosotros tenemos un método que me puede cuantificar el agua, donde ese es mi componente principal. Si no queda aún claro, podemos hablar de una forma farmacéutica. No quiero quedarme en el ámbito farmacéutico, pero pensemos que tengo una forma farmacéutica común y corriente, una tableta, donde el componente principal es aquel compuesto que está en mayor proporción. Generalmente, una tableta que pesa 300 miligramos puede tener una dosis del principio activo de 250. Y ahí está mi componente principal. El principio activo es el componente principal, dado que del peso total ocupa 250 miligramos. Los otros 50 son de excipientes que le dan todas las características que permiten manejar la forma farmacéutica. Creo que ya me van entendiendo. Por otro lado, una materia prima, la que quieran comprar, donde quieran comprar, Japón, China, materias primas de buena calidad, de mala calidad. Generalmente queremos comprar una materia prima donde el componente principal es mi compuesto de interés para formar una formulación, para hacer una construcción. Me voy a quedar en las formulaciones. Si yo quiero hacer una formulación, donde el compuesto principal, el que yo voy a formular, pues va a venir de una materia prima. Y esa materia prima yo la voy a adquirir en donde yo quiera, Japón, China, Europa. Pero quisiera que fuera de una pureza muy alta. Bueno, cuando la compramos decimos, es que viene al 90% de pureza, al 95% de pureza o al 99% de pureza. ¿De quién estamos hablando? Cuando decimos 90%, 95%, 99%, pues estamos hablando del principio activo, que es el componente principal. Y veamos que hay una partecita que viene como contaminante. Ese es el componente que no nos interesa. Ojalá y que no viniera, hasta decimos, ¿verdad? Para comprar yo mi materia prima al 100%. Sin embargo, la realidad es que la materia prima que yo puedo comprar vendrá al 60, 70, 80, 90%. Siempre va a traer una serie de contaminantes. Pero yo voy a tener un método analítico que me permita cuantificar ese componente principal. Entonces, ¿cómo se llama? Déjenme ver, ¿por qué no quiere pasar? Ya. Aquí está. Los métodos cuantitativos que miden o cuantifican componentes mayores son aquellos que me van a permitir cuantificar el analito de interés que se encuentra en la mayor proporción dentro de una mezcla, como en los principios activos. Ahorita lo decíamos. ¿Cuál es el método analítico que me lo permite cuantificar? Una valoración, o también conocido como ensayo de materias primas. Cuantificar el principio activo en formas farmacéuticas. La valoración de cualquier tipo que hagamos en formas farmacéuticas.
Cuando yo quiero determinar la dosis de mi forma farmacéutica, estoy tratando de cuantificar la cantidad de principio activo, y generalmente el principio activo es el que está en como componente principal. Pero también debemos de hablar de que hay no solo el área farmacéutica, las mezclas de metales, cuando hablamos de una pieza de oro, cuando hablamos de una pieza de plata o un bronce. Entonces el bronce es una mezcla. ¿Qué compuestos lo componen? La verdad no conozco muy bien las aleaciones, pero sé que tienen hierro, sé que pueden llevar cobre, pues sé que pueden llevar algún otro componente. Pues el que esté en mayor proporción, ese es el componente principal, y mi método está dirigido para cuantificar ese componente principal. Y ustedes van a decir, pero pues eso lo hace cualquier método analítico. Sí, es cierto. Pero entonces, si yo tengo un método para cuantificar componentes principales, bueno, aquí nos salió todavía un método para determinar proteínas en cárnicos o lácteos, ¿verdad? Las proteínas siempre van a ser componentes principales en carnes y en lácteos. Bueno, métodos que me cuantifiquen eso. Decíamos, pero si todos los métodos me cuantifican, ¿de qué estamos hablando? Bueno, miren, aquí salió otro, gases ambientales. En la composición del aire, ¿cuál es el componente principal que respiramos? Bueno, nosotros respiramos aire. En ese aire pues es una mezcla. ¿Cuál es el componente principal? ¿Saben ustedes? Normalmente me la paso hablando yo, pero ¿alguien quisiera responder? ¿Cuál es el componente principal en el aire que respiramos? No se esconda, no tengan miedo, no pasa nada. Al final, quienes han revisado un poco van a pensar el oxígeno. Pues no, el aire que respiramos en general se compone de aproximadamente 72% de nitrógeno, un 20-22% de oxígeno y otro tanto, bueno, el resto de otros gases. Entonces el componente principal es nitrógeno, no es oxígeno. Bueno, aquí ponemos unas ilustraciones de esos métodos, de esas mezclas en donde podemos cuantificar un componente principal. Por ahí tenemos barriles de no sé qué, tal vez algún disolvente, harinas, polvos farmacéuticos que contienen diferentes componentes. Pero aquí está la diferencia. Tengo un método cuantitativo donde podemos medir componentes menores. Hace rato, cuando compraba mi materia prima, yo quería que esta viniera al 90%, al 85%, al 99%, para que yo pueda cuantificar mi compuesto de interés. Sin embargo, ahora debemos de entender que tenemos métodos que nos cuantifican componentes menores. ¿Cuál es esa parte proporcional, esa parte que no nos interesa? Ahí, ¿qué es lo que compone ese 5%, ese 10% que me falta? Si yo tengo una materia prima que viene al 90% es del principio activo. Pero ¿qué compone el 10% restante? Bueno, si yo hablo de materia prima farmacéutica, una parte es de agua. Siempre el agua ambiental va a venir presente. Pero también van a venir presentes algunos disolventes que son residuales de la síntesis, por ejemplo. No podemos dejar los compuestos que dieron origen a mi materia prima. Tal bien algunos componentes contaminantes por ahí, como residuos de la reacción. Esos componentes residuales le llamamos sustancias relacionadas. Si yo tengo una materia prima, tengo un producto terminado y lo dejo almacenado mucho tiempo, ¿qué les gusta? 5 o 10 años, estoy exagerando un poco, pero llega a suceder. ¿Qué le pasa a esa materia prima? Pues se empieza a descomponer. ¿Qué le pasa a esa forma farmacéutica? Se empieza a descomponer. ¿Qué le pasa a ese alimento? Se empieza a descomponer. Y muchas veces esos componentes son dañinos. Y muchas veces aún así descompuestos o sin conocer su estado final, lo consumimos. Y entonces, ¿creen que no es de interés cuantificar esos componentes menores?
esos componentes de degradación. Ejemplos muy claros de esta situación: cuando compramos un atún o una sardina que ha sido golpeada o que ya lleva mucho tiempo en el supermercado y no nos damos cuenta de su fecha de caducidad. Si saben que por ahí podríamos tener un residuo que nos genera el botulismo, una bacteria que puede desarrollarse en este tipo de alimentos que ya tienen mucho tiempo y que parte de sus desechos nos puede generar un daño, y estamos viendo que puede ser un contaminante mínimo. Obviamente estamos interesados en verificar la presencia de un compuesto en cantidad mínima. ¿Por qué es necesario tener métodos analíticos que cuantifiquen componentes menores? Bueno, el analito o los analitos de interés clasificamos como componentes menores son aquellos que generalmente están en una proporción muy pequeña en comparación con los componentes principales en una mezcla. Otros ejemplos de esto que hablábamos, pues aquí podemos hablar de algunos. Miren, cuantificación de productos contaminantes en aguas residuales, los residuos de síntesis conocidos como sustancias relacionadas, componentes ambientales, esa cantidad mínima de gases tóxicos que hay en el aire que respiramos, ¿no? CO2. En las aguas residuales, pues por ahí hay quien dice agua libre, agua que no tiene nada. ¿Ustedes creen que el agua no tenga nada? La realidad es que siempre el agua va a tener algo más. Partes por millón de metales, sales, y al decir partes por millón estamos hablando de contaminantes muy muy pequeños. Pero otra vez van a decir ustedes, pero si es un método cuantitativo y necesitamos, si ya lo tenemos y podemos cuantificarlo. La cuestión es que cuando empezamos a hablar precisamente de los métodos que cuantifican componentes mayores o los métodos que cuantifican componentes menores, las características de cada uno son muy diferentes. Componentes menores, pues ya lo podemos decir aquí: caracterización de mezclas de reacción, síntesis de polímeros, síntesis de proteínas, donde tenemos componentes residuales que también queremos cuantificar, cuantificación de productos de degradación, ya lo decíamos por ahí en algún momento. ¿Cómo se le llama este residuo del botulismo? Es una sustancia, no me acuerdo qué es. La bacteria es algo de botulinum, algo así, no me acuerdo bien la especie. Y uno de su compuesto muy tóxico, pues también no lo recuerdo, no recuerdo en su nombre, pero obviamente no se necesitan ni siquiera partes por millón. Con cantidades infinitamente pequeñas ya nos estamos muriendo. Presencia de fármacos en estudios biológicos. Cuando nosotros damos una administración en una especie viva para probar una forma farmacéutica, para probar un nuevo fármaco, la dosis es muy alta, pero cuando queremos rastrearlo en el organismo, que lo queremos en sangre, lo queremos ver en orina, pues obviamente va a estar en cantidades infinitamente pequeñas. Y decíamos, los métodos analíticos que nosotros necesitamos para cuantificar componentes mayores tienen unas características, mientras que los métodos analíticos cuantitativos para cuantificar componentes menores tienen otras características. Y entonces es aquí donde debemos empezar a entender que cada tipo de método debe de tener características muy específicas. Aquí al final salieron otros dos tipos de métodos que cuantifican componentes menores, por ejemplo los estudios de estabilidad en fármacos, en alimentos, donde se trata de buscar qué componentes se generaron a través de la degradación, a través de la exposición a temperatura, a agentes oxidantes, a la acción del pH en su caso. Hace rato hablábamos de mezclas metálicas, las aleaciones. Yo les decía, un bronce tiene hierro, tiene cobre, pero también tiene otros componentes que le dan características de dureza o de maleabilidad muy específicas, pero que ya son cantidades más pequeñas. Entonces, aquí, ¿qué características debe de tener un método cuantitativo para componentes mayores? ¿Qué características debe de tener un método cuantitativo para componentes menores? Bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a ir describiendo ese tipo de características. Bueno, aquí vemos algunas muestras
donde no nos interesa, por ejemplo, aquí un agua contaminada, el componente mayor es agua, pero no nos interesa el agua, nos interesa qué contiene esa agua, qué contaminantes que hacen daño contienen esas aguas. Aquí abajo estamos fumigando campos, bueno, los plaguicidas, los eh, algunos otros compuestos que se utilizan para los pesticidas, plaguicidas y pesticidas que quedan en las plantas. No nos interesan tanto las plantas, sino saber cuántos residuos quedaron, porque una vez que consumamos la planta como vegetal, seguramente ahí también nos estamos contaminando nosotros. Malatión, paratión, todos esos compuestos que sabemos que son tóxicos, en qué cantidades los estamos consumiendo. Y bueno, no se diga, pues, contaminantes en sangre, contaminantes en aguas de desecho. Y por aquí creo que tenemos ilustraciones semejantes, ¿no? Métodos analíticos que no detectamos fácilmente. ¿Qué indica o qué quiere decir esto? ¿Sabían ustedes que una curva dosis-respuesta es un método analítico que nos permite cuantificar cómo, que nos permite identificar cómo se da el efecto de una sustancia en un organismo vivo? Claramente es un método cuantitativo donde lo que se mide es la intensidad de la respuesta. Pero, pues ustedes cómo lo clasifican, como un método cualitativo o un método cuantitativo. ¿Qué es una prueba límite? Cuando me dicen, tu agua no debe de tener más de 2 partes por millón de plomo. ¿Método cualitativo o método cuantitativo? Estas pruebas son muy especiales. No, bueno, no tiene nada de especial, simplemente el hecho de que las clasificamos en general como una prueba cualitativa, cuando decimos el plomo tiene que estar o no tiene que estar, o está o no está, simplemente ahí estamos hablando de una prueba cualitativa. Si está presente, pues está presente, si no está presente, pues ya, no pasa nada, simplemente decimos está o no está. Pero cuando me dicen no debe de estar presente en más de 2 partes por millón, nos toca ir a un método cuantitativo que cuantifica componentes menores. Y entonces pasamos de una prueba cualitativa a una prueba cuantitativa. Hay gente que por ahí clasifica las pruebas límite como métodos semi-cuantitativos. De aquí no hay semi, no es de que está o no es, cuantifica o no cuantifica, no. De que se cuantifica lo es. Entonces tiende a ser una metodología cuantitativa, pero que en su momento no necesariamente damos un número específico. Entonces por ahí platicaremos un poco más adelante de este tipo de métodos. Y ahorita nada más estoy tratando de darles una visión de que los métodos no son solamente cualitativos y cuantitativos, sino que hay una clasificación más fina. Los métodos límites se consideran como un método cualitativo, pero que marca un límite con la presencia de determinados contaminantes, límites cuantitativos, no más de 1 parte por millón, no menos de 2 partes por millón, generalmente son cantidades muy pequeñas. Y esto se aplica mucho para la determinación de metales en aguas residuales y en otras muestras, determinación de cloruros en determinadas muestras también, determinación de metales peligrosos como la plomo, arsénico, mercurio, en diferentes tipos de matrices, sangre, agua, alimentos. Y generalmente la presencia de estos contaminantes se expresa en partes por millón, que son cantidades muy pequeñas, o partes por billón, que son todavía cantidades mucho más pequeñas. Y aquí es donde las aplicamos, sobre todo en el ambiente de contaminación, ¿sí? Como contaminantes en el aire, en el agua y otro tipo de muestras. ¿Qué es un método de caracterización? Hace rato yo les preguntaba, un método de, ¿cómo se llama?, que nos determina la intensidad de un efecto farmacológico. ¿Cualitativo o cuantitativo? Se queda en el aire porque lo vamos a dejar de tarea. Métodos de caracterización, pues aquellos métodos que determinan las características físico-químicas de un analito, un producto. Pues, ¿qué características?
la valoración de la potencia de un antibiótico. La potencia de un antibiótico en realidad no es algo que se pueda tener en la mano, sino la potencia se refiere al efecto o terapéutico, al efecto farmacológico que el antibiótico puede generar en un ser vivo. Entonces aquí pues estamos hablando de un efecto farmacológico, no de una característica. Si el compuesto que administramos es bueno o es malo para curar una enfermedad. Entonces ahí es algo que nos quede muy claro. Estamos determinando una característica de ese antibiótico. Grado de solubilidad de una molécula. Cuando hablamos de que si es soluble o muy soluble, lo podemos determinar como una característica y alguien va a decir, no, pues es que también necesitamos un método cuantitativo. Sí, siempre y cuando determinemos cantidad de analito en un volumen de solución. Si nos vamos a esa parte, sí es cuantitativo, pero si estamos viendo la característica de solubilidad de un compuesto, que si es muy soluble en pH ácido, que si es muy soluble en pH básico o que es casi insoluble, en realidad es un método de caracterización. El índice de refracción de un líquido, cualitativo o cuantitativo, o de caracterización. La viscosidad de un aceite, tamaño de partícula de un polvo, la densidad de un producto, en este caso compactada o aparente. Bueno, algunos conocerán esos términos, habrá quien no lo conozca, de momento no lo vamos a aclarar, pero pensemos nada más en la densidad de un componente. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de algodón? El índice de saponificación de ácidos y grasas. La medición de la belleza. Es una característica para quien no esté familiarizado. Bueno, si tenemos por ahí algunos visitantes masculinos, pues aquí me podrán dar una opinión. O bueno, si tenemos población femenina, ni se diga. ¿Y qué me dicen de esto? ¿Cuál de las dos estaba más bonita? Más fea. Me gusta más la más fea. Chicas, ¿les gusta ese o les gusta este? En fin. La elasticidad de una liga. Característica, solubilidad. La forma en que se deshiela un trozo de hielo. La dureza de algunas estructuras orgánicas. Entonces, pues bueno, esas son las características que nosotros podemos ir determinando, que podemos medir y que precisamente es lo que a veces no visualizamos. O sea, un método analítico podría medir esas características. ¿A dónde corresponde ese método analítico? Y ahora hablemos de los métodos de desempeño. Aquellos que me van a medir pues un comportamiento de un proceso, por ejemplo, el comportamiento de una variable, dice, aquellos que muestran un comportamiento característico que pueden ser evaluados en función de una variable controlable como el tiempo, como por ejemplo las cinéticas. ¿Cuáles? Los estudios epidemiológicos, donde predomina, bueno, la pandemia, ¿no? Cómo se iban dando los casos de contaminación o de enfermedad, las cinéticas de crecimiento de microorganismos, de seres humanos, de todos los seres vivos, la degradación química de compuestos, la velocidad de reacción en una síntesis química, para quienes estamos en el ámbito farmacéutico, la velocidad de disolución o la forma en que permea un analito a través de una membrana en cualquier forma de trabajo. Los estudios farmacológicos, pues aquí están los estudios de actividad biológica. Muy aparte de ser una característica, también es un método de desempeño porque los podemos medir en función del tiempo. Los estudios de elasticidad de muchos cuerpos, porque aquí incluso cabe mencionar que muchos cuerpos sólidos como las casas también son elásticas para quienes no están dentro del ámbito y se quedan de a 6 en un momento dado, ¿no? En un temblor, porque algunos edificios se caen y otros no. Hablamos de elasticidad en estructuras, además de hablar de elasticidad en cuerpos que realmente son elásticos, ¿no? Pruebas de resistencia, aquellos que aguantamos más, ya la sea una mayor presión o una mayor presión. Pensemos en animales, peces que viven a no sé cuántos metros de profundidad en el mar.
Nosotros apenas 2 metros y ya nos estamos muriendo, ¿verdad? Cosas como esa. O de resistencia cuando estamos aplastando una piedra. Hay piedras muy ligeras, hay piedras muy duras que por más presión que les apliquemos no se rompen. Bueno, todo eso nos habla de medir características y cuando hablamos de medir estamos hablando de métodos analíticos. Nos quedan 5 minutos. Quiero dejar de momento hasta aquí esta presentación. Como parte 1 y hacerles la invitación de que podamos continuar. Ahorita fue como una introducción precisamente a la necesidad de tener que medir y por supuesto a clasificar nuestros métodos analíticos. Me gustaría que vuelvan a integrarse a la plática dentro de 15 días. Vamos a enviar la invitación. Muy probablemente la enviemos a través de un WhatsApp, pero también van a tener los promocionales para que se conecten a ese WhatsApp y los podamos integrar más fácilmente. Y entonces ustedes lleguen directamente a la presentación. Les vamos a dejar una tarea. Si están aquí es porque realmente en algún momento tienen interés de cuantificar algo o de utilizar un método analítico para hacer una medición. La tarea es esos métodos que ustedes han utilizado, esos métodos que ustedes quieren utilizar. ¿Por qué no, por favor, tratan de ver qué es lo que quieren medir? ¿Una cantidad o una característica? Y si fuera eso, el método que ustedes están utilizando es cualitativo, cuantitativo, que mide composiciones o componentes mayores, componentes menores, o quieren medir una característica de desempeño. Sé que tal vez tengan algunas dudas. Sé que tal vez ahorita no se aclare completamente la situación. Sin embargo, sí, me gustaría que se lleven esa tarea y que me ayuden ¿cómo se llama? En la siguiente sesión, pues a expresar esas dudas para que nosotros ya entonces empecemos a hablar de lo que significa la validación. Porque la validación realmente es otro proceso, pero que va a medir la forma en que ustedes hagan su medición. Entonces, la idea es tratar de llevarlos paso a paso. Primero, entender que para medir vamos a medir un montón de cosas. La cuestión ahora es cómo medimos. Y cuando tenemos un método analítico, pues ese método analítico, ¿qué características debe de tener? Entonces, por lo pronto, hay que identificar qué tipo de método analítico es el que yo tengo, qué tipo de método analítico es el que yo manejo. Entonces, por favor, chequen ustedes, por favor, llévense de tarea eso, dentro de su ámbito profesional o dentro de su ámbito escolar académico, chequen el método que van a utilizar o que están utilizando y traten de clasificarlo. Lo vamos a poder hacer tal vez en la siguiente sesión y la invitación va a llegar con ustedes. Entonces por aquí los estaré esperando y a todos los que asistieron. Y pues por ahí les pido de favor, si ven los anuncios, ayúdenme a promover el curso de cromatografía que vamos a tener para el 20, 21 y 22 de febrero. Para estudiantes, para profesionistas, es un curso de cromatografía básico. Vamos a promover otros tipos de cursos ya más avanzados en cromatografía, así como un curso de validación netamente, pero ya más concreto, más cerrado. En este caso, pues las semanas que nos vamos a llevar, les digo que van a ser como 3 o 4 máximo, pero les van a dar una visión de lo que es la validación de métodos. Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir. Pues qué callados, qué calladas. No hay problema. Jóvenes, pues les agradezco mucho su asistencia y por favor, voy a seguir subiendo estas presentaciones a nuestro canal de YouTube. Búsquenlo como Centro de Aplicaciones Analíticas en YouTube y ahí van a encontrar la presentación para alguna duda que tengan. Entonces, de todos modos, ahí tienen el WhatsApp, pueden consultar, pueden escribir y estamos para servirles.
Por lo pronto, pues muchas gracias, dado que no quisieron participar, no quieren escribir, no quieren hablar, como si nos las fuéramos a comer. No, no va a pasar nada, pero pues les deseo buen día. Gracias.